día de hoy están con nosotros. Mi nombre es Isabel Ocampo, soy maestra de lengua castellana, de lectura, especialista en lectura crítica y pues una dedicada y amorosa maestra desde toda su vida. Bueno, mis maestros, hay algunas condiciones, ¿cierto? Hay algunas condiciones que tenemos siempre, digamos, para el inicio de nuestra clase, y una de esas condiciones es que vamos a tener los micrófonos silenciados. Las preguntas que cada uno de ustedes tengan las van a hacer por el chat en la medida de lo posible. Voy a tratar de responderlas para cada uno de ustedes de forma particular para que podamos tener un flujo de la clase sin muchas interrupciones. Tenemos una sala en este momento con 227 personas, estamos esperando aproximadamente 300 algo. Entonces, pues, aquí estamos, ¿listo? Quiero por favor que me confirmen cómo se escucha mi audio, se está escuchando bien o muy bajito. Por favor, me lo dejan saber. Ok, Se me están escucha muy diciendo. bien, profe. En este momento yo tengo bloqueado el audio para todos. Entonces, Ok, cualquier cosa, si usted, profe, lo permite, que necesita de pronto socializar algo con algún docente, me informa y yo los activo. ok, señora Alba, muchísimas gracias. Bueno, profe. Último llamado, profe, les agradezco que coloquen el nombre y apellido. La idea no es activar la sala de espera para enviar a aquellos que no se han podido cambiar. Si no pueden cambiarse, me pueden escribir, buscan a Alba Gómez y me envían el nombre y yo con gusto les hago el cambio. Bueno, no hago más no interrumpo más, profe, entonces prosigo. Gracias, señora Alba, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, maestros, bienvenidos a nuestra segunda clase de lectura crítica. Creo que para los que están escuchando entrecortado es porque tal vez tienen el internet un poquito bajito o de pronto tienen muchas, ¿cómo se dice? Muchos dispositivos conectados en este momento. Entonces puede ser el caso de que por esa razón estén escuchando entrecortado. ¿Listo? Porque tenemos acá ya el volumen acomodadito, tenemos las cosas pues como muy acomodadas para que puedan escuchar, ¿listo? Eh, Permítame en un momento. Están viendo mi pantalla compartida, entonces la voy a poner en forma de presentación para que lo alcancen a ver. Voy a apagar un momento la cámara. Bueno, vamos a hacer un ligero recorderis para los que en este momento apenas están entrando al curso, ¿cierto? Es nuestro curso de lectura crítica para arrancar con este trabajo del día de hoy. En la clase pasada tuvimos en cuenta algunos elementos que nos permitían a nosotros pues ubicarnos en lo que era el pensamiento crítico a través de el ejercicio de la lectura crítica, que en sí era aquello que necesitábamos tejer y relacionar a la hora de comenzar con la lectura de los textos, ¿verdad? Que dentro del ejercicio de la lectura crítica teníamos que tener en cuenta que teníamos que tener unos saberes y unos aprendizajes, por así decirlo. Entre ellos, estos saberes y aprendizajes, habíamos identificado 10 elementos que eran supremamente importantes para tener un desempeño exitoso en cualquier prueba de lectura crítica, y son estos 10 ejercicios, por así decirlo, 10 contenidos.
que hacen referencia a las competencias comunicativas, a los niveles de comprensión lectora, a la clasificación de los textos, al lenguaje figurado, que son las figuras retóricas, a la estructura de los textos, a los conectores, juicios de valor, lógica y supuestos, ¿verdad? Esto es lo que habíamos visto hasta la clase pasada, por así decirlo, ese abanico de posibilidades que íbamos a tener frente a los contenidos a trabajar. De esos contenidos a trabajar arrancamos hablando de niveles de comprensión lectora, un poco de clasificación de textos, y frente a esta clasificación de textos, que es desde donde comenzamos a hablar de las estructuras textuales, habíamos hablado en la clase pasada, o arrancamos hablando de la estructura de textos narrativo, ¿verdad? En la clase de hoy vamos a hablar de la estructura del texto expositivo y un poquito de la estructura del texto argumentativo. En cada una de las clases, pues vamos a ver la función de los conectores, vamos a tratar de identificar un poquito lo que son los juicios de valor y un poquito de cada uno de los temas para, por así decirlo, que no se nos vaya a quedar atrasado ningún otro, ¿listo? Las últimas clases que vamos a trabajar, recuerden que tenemos 7 sesiones, esta es nuestra segunda clase, vamos a trabajar analogías y vamos a trabajar el completar los textos, que también pueden ser ejercicios que nos puedan salir en la prueba, ¿listo? Entonces, hoy arrancamos un poquito, recordemos algo de lo que miramos la clase pasada frente a lo que fue el texto narrativo. Recordemos un poco, esto fue lo que hablamos de las competencias, de los niveles de comprensión lectora, que lo vimos la semanita pasada, y recordemos la clasificación de estos textos y qué es lo que nos va a salir en la prueba, ¿listo? Lo estoy hablando de una manera muy rápida porque en la semana pasada lo tuvimos en cuenta. Ustedes saben que las grabaciones de la clase se encuentran en la carpeta Mega que se está compartiendo por los grupos de WhatsApp para poder que, pues no nos devolvamos mucho y que, por así decirlo, cada una de las clases podamos avanzar un poco más, ¿cierto? En la prueba de lectura crítica que ustedes van a presentar, el fuerte va a estar ubicada frente a estos textos académicos, ¿verdad? Especialmente frente a los textos argumentativos, por así decirlo, ¿sí? Es en la estructura en la que más vamos a trabajar, pero no vamos a dejar a los textos informativos ni a los textos expositivos por fuera, porque en algún momento nos puede salir, o estoy segura que nos va a salir un texto expositivo y un texto informativo, y la verdad tenemos que ser muy asertivos a la hora de contestarlo, ¿listo? Frente a la otra familia de textos, que es la familia de los textos literarios, los reyes de los textos literarios que aparecen en la prueba son los textos narrativos, y en sí, por así decirlo, nos salen un cuento, nos puede salir, o nos puede salir un microrrelato, o también estamos dentro de la posibilidad de que nos salga una fábula, ¿verdad? Entonces, el conocer la estructura, por así decirlo, de estas 4 tipologías textuales va a ser para nosotros, pues, una ruta de engranaje para poder comprender y, por así decirlo, poder inferir cuáles son las preguntas que nos van a salir. Soy una convencida, y se los he dicho en cada una de mis clases, que cuando conocemos la estructura de un texto podemos, por así decir, predecir qué preguntas nos van a salir. De un texto argumentativo no nos van a salir preguntas que puedan salir de un texto narrativo, o a un texto expositivo no le van a salir preguntas que le salgan a un texto argumentativo. Bien, por lo tanto, conocer la estructura puntual, las características que tiene cada tipología textual, pues nos va a permitir a todos nosotros ser muy asertivos a la hora de responder. ¿Vale, mis maestros? Entonces, la clase pasada hablábamos un poco como para entrar en calor, como para no irnos muy lejanos de lo que era el ejercicio o el trabajo que estábamos haciendo, pues arrancamos con la estructura del texto narrativo, ¿sí? Y en la clase de hoy, pues vamos como por orden jerárquico de importancia, por así decirlo, trabajaremos un poco texto expositivo. Los ejercicios que trabajaremos el día de hoy, o las ejercitaciones, van a ser basándonos en las 2 tipologías textuales que hayamos trabajado. Texto narrativo, para recordar un poco o tener en cuenta un poco que
aprendimos en la clase pasada y pues el tema nuevo, por así decirlo, que sería texto expositivo. En nuestra siguiente clase, pues avanzaremos a hablar del argumentativo. Aquí nos vamos a quedar bastante tiempito en este argumentativo. Y por así decirlo, también trabajaríamos como a manera de recorderis un poquito de textos expositivos. ¿Listo? Entonces, trabajaríamos ejercicio de la clase pasada, nuevo tema, ejercicio de la clase pasada, nuevo tema en cada una de las sesiones que tengamos. ¿Listo? Bueno, entonces, para no alargarnos más con este recorderis, vamos a avanzar un poquitito. Luisa, por favor, puedes escribir la pregunta que tengas por el chat. Con mucho gusto te la respondo, ¿vale? Por el chat de la reunión. Luisa Díaz. Bueno, este es un cuadro complementario a lo que vimos, lo que estábamos hablando, porque aquí, por así decirlo, nos están hablando de los tipos específicos, ¿sí? Las especificidades de cada uno de estos textos y sus características. Entonces recordemos los que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy trabajaremos o recordaremos de la clase pasada el narrativo y trabajaremos el nuevo tema del expositivo. ¿Listo? Víctor Leonardo, también por favor escríbeme por el chat la pregunta, con mucho gusto te la respondo. ¿Bien? Dentro de la estructura de los textos narrativos, ¿qué debemos saber? ¿Cuál es su propósito comunicativo, que es la de relatar, cuentan o presentan hechos reales o ficticios, acontecimientos, historias? Entonces ahí tenemos un abanico de posibilidades de textos narrativos que nos pueden aparecer. Cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, parábolas, historias, relatos, anécdotas, ¿sí? Algo positivo, y es que cualquiera que sea de estos tipos de textos narrativos, todos van a tener la misma estructura de análisis. ¿Listo? Al igual que nos va a pasar con los textos expositivos, que su intención comunicativa siempre es la de dar y ordenar instrucciones, explicar procedimientos, y por eso vamos a tener reseñas, recetas, instrucciones para armar algo o textos conceptuales, por así decirlo. ¿Bien? Víctor, estás escribiendo por el chat, me imagino, ¿cierto? Recuerden que las preguntitas, las intervenciones en un primer momento las vamos a tener por el chat de la reunión, que de manera puntual les puedo ir respondiendo para poder ir avanzando. ¿Vale? Entonces, recordadito un poco, estructura narrativa, cuáles son los planos de análisis que en él se nos van a presentar. Planos de análisis de la estructura narrativa. Entonces, hay 3. El plano de la narración, ¿cierto? En el plano de la narración lo más importante es que cuando tengamos cualquier tipo de texto narrativo, nosotros podamos identificar el tipo de narrador que nos está presentando la historia. Se llama texto narrativo porque tiene un narrador, alguien que me cuenta la historia. Narrar es contar con palabras hechos reales o imaginarios, pero el que me cuente esa historia o el identificar el que me la está narrando, por así decirlo, va a ser para nosotros un buen elemento para comenzar nuestro análisis y ser asertivos. Dentro de estos tipos de narrador, mis queridos maestros, pues vamos a tener el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. Ordenados, ¿por qué de esta manera? Porque es de esta manera, por así decirlo, en como de manera más popular o de manera más, a ver, la palabra se me va. Es la forma en como que mayor manera aparecen, ¿cierto? Entonces casi siempre vamos a tener narradores omniscientes o narradores en tercera persona. ¿Cuál es la característica principal de un narrador omnisciente? Un narrador omnisciente lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo, pero no participa de las acciones del texto. Es como una especie de ojo de Dios que todo lo está viendo, ¿cierto? Que todo lo puede contar, maneja presente, pasado, futuro, sentimientos y pensamientos de los demás, pero no interviene dentro de la acción. Simplemente cuenta como si fuera un todopoderoso que está observando lo que sucede al resto de personajes. ¿Bien? Esa es la principal característica del narrador omnisciente. Tenemos el siguiente tipo de narrador, que es el narrador protagonista, que es, por así decirlo,
Su nombre lo indica, el yo del texto es cuando le pasan las cosas a un personaje en particular y ese personaje particular es el chacho o la chacha de la historia, por así decirlo, de una manera coloquial. Es el yo del texto. Vamos a encontrar textos donde aparece, es muy fácil de identificar porque siempre vamos a encontrar pronombres posesivos, ¿cierto? Que lo identifican y la conjugación de los verbos va a estar en primera persona. Puede aparecer directamente diciendo yo me encontraba parado al lado de un árbol, ¿cierto? O nos vamos a encontrar los pronombres posesivos como me, o mío, o estaba levantándome, ¿cierto? La acción va a recaer siempre en las terminaciones verbales. Los libros para niños por lo general tienen narrador protagonista. No siempre, no siempre tienen narrador protagonista. Como les digo, esto va dependiendo del estilo del autor de cada texto y su propósito comunicativo. Las fábulas no tienen narrador protagonista o muy pocas ocasiones tenemos narrador protagonista en una fábula. Tenemos narrador omnisciente, ¿verdad? Pero las fábulas están hechas, por así decirlo, para instruir moralmente a los niños, ¿ya? Entonces no podemos decir que es una constante o que es algo que vaya, por así decirlo, a marcar una tendencia. ¿Listo? Podemos encontrarnos cualquier tipo de narrador. Bueno, entonces, tenemos características del omnisciente, el protagonista, y ahora vamos al testigo. El testigo no es el protagonista, pero es el que cuenta las cosas que le pasa al amigo, ¿sí? Es el que está presenciando todo, ¿cierto? Hace parte también, como por así decirlo, del conjunto de personajes, pero no es el protagonista. ¿Bien? Entonces, ¿con qué otro nombre podemos encontrar o podemos conocer estos tipos de narradores? El omnisciente lo podemos conocer con el nombre de narrador en tercera persona. El narrador protagonista es el narrador en primera persona y el narrador testigo es el que podemos conocer con el nombre de narrador en segunda persona. ¿Listo? Ahora, frente al plano de la historia, tenemos cómo se van organizando los personajes y sus características, los espacios y sus características, y el tiempo y sus características. Personajes, cascaritas grandes que aparecen en el texto, la identificación del quién está, ¿cierto? De quiénes son los personajes, sobre todo de los protagonistas del texto. Bien. Cuando hablamos también de los espacios, es tener en cuenta que hay dos tipos de espacios que puede tener el texto. El espacio como espacio geográfico, como lugar en el planeta en donde está, y entender que dependiendo de ese lugar hay unas condiciones contextuales. No es lo mismo decir que me encuentro en París que estar en la selva amazónica. Entonces, de ahí para allá se puede inferir una cantidad de herramientas que puede utilizar para realizar análisis del texto. Y cuando hablo también de espacios, estoy hablando de los lugares específicos, ¿verdad? Por acá me dicen, en el cuento hay un narrador omnisciente. Claro, puede haber cualquier tipo de narrador. El clic de nosotros o la magia está que para poderlo entender de mejor manera, tenemos que identificar de qué tipo de narrador o de qué tipo de narrador se valió el autor del texto para contarnos la historia, porque puede haber cualquiera de los tres tipos de narradores. ¿Bien? Y por último, cuando hablamos del tiempo, en este plano, mis maestros, hablamos de dos tipos de tiempos. Un tiempo cronológico, que es el que me marca un presente, un pasado, un futuro, un hoy, un ayer, un mañana. Y un tiempo atmosférico, que es el que nos marca, por así decirlo, el estado del clima, ¿cierto? No es lo mismo decir el atardecer de mi vida a decir estoy en la primavera de mis años, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, de elementos que nosotros podemos identificar en los textos, me permiten abrir planos de análisis. Por último, y no menos importante, muchachos o maestros, cada vez que nosotros leamos un texto, no solamente esta condición o este plano de análisis no aplica solamente para el texto narrativo, sino que aplica para todos los textos y se convierte en una excelente herramienta de descarte. Ojo con lo que les voy a decir.
En la clase pasada me decía, maestra, ¿nos vas a dar tips para encontrar la respuesta correcta? Sí, este es un tip. Por favor, grábalo en la mente, en el corazón, en su astucia, en su experticia, en esa malicia que usted debe tener a la hora de contestar, porque es una de las cáscaras más grandes y más fácil de pilotear cuando estamos en una pregunta tipo competencias o tipo prueba saber o tipo ECAES o tipo concurso docente. El orden en el que aparezcan los eventos de un texto, el orden en el que aparezcan los personajes, el orden en el que aparezca el tiempo, el orden en el que aparezcan los sucesos. Si estamos hablando de un texto argumentativo, el orden en el que aparezcan los argumentos, ¿sí? O la forma en cómo se presenta la información de una introducción, un desarrollo y una conclusión, o un inicio, un nudo y un desenlace. Ese orden debe mantenerse también a la hora de encontrar la respuesta correcta. Una pregunta que nos indague sobre este plano puede ser algo como lo siguiente. Según los eventos narrados en el texto anterior, las acciones que desempeñan los personajes pueden estar organizadas de la siguiente manera. Entonces, después de haber leído el texto, vos sabes qué pasa al inicio, vos sabes qué pasa en el nudo y vos sabes qué pasa en el desenlace. ¿Cuáles son las opciones que vas a descartar? Las que alteren ese orden de aparición de las opciones, ¿sí? Si aparece de primera mano una acción que aparece hacia el final, la descarto, no pertenece al hilo de la secuencia del texto. O si estoy en un texto argumentativo y me están diciendo en el texto argumentativo la forma en cómo el autor del texto anterior organiza sus pruebas o sus razones a favor de la tesis, puede ser la siguiente. Entonces, ¿sabe de qué manera desarrolló la línea argumental 1, la 2 y la 3? Y es ese mismo orden el que debe aparecer en la respuesta. Si hay algún elemento que no corresponda a ese orden, es la primera opción de pregunta que debo descartar, ¿vale? Aplica para cualquier tipología textual el tener en cuenta ese orden en el que aparecen sucesos, personajes, argumentos. Si estoy en un texto expositivo en donde hablan de clasificación, la forma en como el autor anterior clasifica las partes fundamentales de X cosa, entonces ese orden obedece a que usted siga esta secuencia, ¿sí? Que se llama plano del relato. ¿Bien? Entonces, frente a esto, como esto lo hablamos de una manera bastante específica en la clase pasada, entonces estamos dando como brochacito para recordarlo, porque ahora en los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tener dos textos que pertenezcan a esta tipología, ¿ok? Bueno, mis queridos maestros, continuamos entonces. Recuerden que el chat en este momento está abierto para que usted pueda dejarme sus preguntas y sus inquietudes. De esa manera yo podré contestar sus dudas. ¿Bien? Ahora vamos a la estructura textual que nos obedece el día de hoy, los textos expositivos. Luis Fernando, buenas noches. Te escucho no. No comprendí muy bien lo del plano del relato, el último plano, con mucho gusto, te explico. Me voy nuevamente al plano del relato. Bueno, el plano del relato, por así decirlo, mi querido Luis, ¿sí? Obedece al orden, ¿cierto? Al orden. Es como si tú, pensemos que un texto es como un elemento que está organizado, ¿cierto? De un principio a un final, ¿listo? Y teniendo en cuenta ese principio, no, Andrea, no he dejado talleres de práctica, no he dejado talleres de práctica. Dice así, en el plano del relato lo que necesitamos tener en cuenta, lo que todos nosotros debemos tener en cuenta es que todos los textos, cualquiera que sea su tipología, tienen un orden, ¿bien? Un orden en el que presentan la información que está dentro de ellos, ¿bien? Es como si cuando nosotros nos fuéramos a vestir, comenzáramos con los zapatos, sabiendo que tenemos que ponernos un pantalón primero, ¿listo? Porque si no, no nos cabe el pantalón si nos ponemos los zapatos. Es exactamente algo similar cuando estamos leyendo un texto y organizando la información de un texto. Un texto narrativo tiene inicio, nudo y desenlace, ¿verdad?
Y si tiene inicio, nudo y desenlace, los eventos que le piden que organice usted a la hora de seleccionar una respuesta correcta deben ir en ese orden. Inicio, nudo y desenlace. No desenlace, nudo e inicio. O nudo, inicio, desenlace, ¿verdad? Siempre van a tener un orden, una secuencia que nos permita entenderlo. ¿Bien? Lo mismo nos puede pasar con un texto expositivo que tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Si le dicen a usted, ordene los elementos del texto anterior según su aparición dentro del texto. Usted sabe que hubo unos elementos para la introducción, otros elementos para el desarrollo y otros elementos para la conclusión. Usted no se va a saltar ese orden, ¿verdad? El tener en cuenta ese orden, ¿sí? Le va a servir a usted para descartar algunas cascaritas o algunas opciones de respuesta que puedan llegar a confundirlo. El saber que hay un orden para todo. ¿Listo? A eso hago referencia yo con el plano del relato. Espero poder de esa manera haber dejado clara tu inquietud. Los ejercicios, por así decirlo, ya lo hicimos en clase pasada, lo del texto narrativo, ¿verdad? Por acá me dicen, hay preguntas, espérenme, yo voy poco a poco. Lo del texto expositivo ya se los explico porque ese es nuestro tema del día de hoy, por así decirlo. Hay una pregunta de Mayerly que dice que si existen textos que tienen diferente orden, dependiendo de la estructura textual tienen órdenes diferentes, ¿verdad? Pero hay un orden, ¿sí? Para poder que la información vos la entendás. Por eso estamos hablando de textos continuos. Los textos continuos son los que tienen un orden para poder ser leídos, ¿verdad? A ver. Claro, estamos trabajando, de hecho ahorita hacemos la ejercitación. En cada una de las clases hemos tenido ejercitación. Aquí Rosa me está diciendo que chévere que nos mostraras ejemplos. Nosotros hacemos práctica ahora. Este tema estamos tratando un poquito o retomando elementos de las clases pasadas. Entonces, pues por eso. Bueno, ya vamos a hacer la práctica, no se preocupe. Ok, entonces, ya vamos a hacer la práctica del texto narrativo para poder que lo tengamos en cuenta y poder fluir. ¿Listo? Voy a hacerlo y después de que hagamos la práctica con un texto, entonces nos vamos a hablar del texto expositivo, o sea que no nos vamos a detener muchísimo en este, sino que vamos a avanzar. ¿Bien? Mi idea el día de hoy es que alcancemos a trabajar 4 textos, perdón. Vamos a ver si nos alcanza el espacio de la clase. Sí, yo sé que estamos muy ansiosos por trabajar, vamos despacio, no se preocupen, que en la medida de lo posible voy a tratar de contestar todas las dudas que tengan, ¿ok? Pero vamos despacio, esto es para la siguiente clase. Vamos a la ejercitación del texto argumentativo, perdón, del texto narrativo para poder que no se nos vaya la idea por otro lado, ¿bien? Y lo tengamos clarito. Bueno, esperen, por acá yo lo busco para que lo tengamos en cuenta. Este fue el que trabajamos la clase pasada, ¿cierto? Que fue Noche de Martes, que es un texto narrativo. Pero vamos a trabajar uno de Mario Benedetti. ¿Lo conocen? ¿Conocemos a Mario Benedetti? Bueno, vamos a trabajar un fragmento de La Noche de los Feos. Poeta, sí, poeta y narrador. Vamos a trabajar Benedetti con La Noche de los Feos, ¿listo? Entonces ustedes vayan tratando de identificar personajes, tipo de narrador, cómo se organizan los eventos para que podamos ir a las preguntas, ¿listo? Entonces se los voy a leer. Vamos a ver si volvemos a nuestra infancia cuando nos leían cuentos. Bien, concentrémonos para que vamos identificando cada uno de esos planos que les expliqué ahora. Entonces dice, de la siguiente manera, dice, ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación.
Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzo de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine. Durante 1 hora y 40 minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos, yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversación la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También por el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto, ¿qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente? La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato, en un café o en una confitería. De pronto aceptó. Nos sentamos, pedimos 2 helados y ella tuvo coraje. Eso también me gustó. Para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando?, le pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la 1:30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida. Sí. Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba. Tomado y adaptado de Mario Benedetti, La noche de los feos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el señor Benedetti con uno de sus clásicos que es La noche de los feos? Bonito, ¿cierto? Muy, muy bonito. Bueno, en esa noche de los feos, ¿verdad? Tenemos un narrador. ¿De qué forma? Narrador protagonista. Muy bien, Janet. Tenemos narrador protagonista, ¿verdad? ¿En qué tiempo nos está narrando este autor? ¿Presente, pasado, futuro? Pasado. Pasado, nos están hablando del pasado, porque él está contando de cosas que ya sucedieron. Nos conocimos una tarde en el cine, tal cosa, o sea, pasado. Bien, vamos bien por ese lado. Y él conoció ahí por lo que parece ser la mujer de su vida, ¿verdad? Otra feíta como él, pero una feíta que tenía mucho carisma, mucha inteligencia y por eso le gustó. Vamos con las preguntas, mis queridos maestros, para ver cómo nos va en este ejercicio de interpretación. ¿Vale? Ok, ok. Primera pregunta. Dice así. ¿Quién es
el personaje femenino. ¿De qué plano de análisis o a qué plano de análisis atiende esta pregunta? Al plano de análisis número 2. No me están preguntando por el narrador, sino que me están preguntando por el personaje femenino del texto. Que ponga la primera parte del texto. Con mucho gusto lo pongo para que le tomen captura de pantalla y puedan tenerlo bien. Entonces tenemos primera diapositiva con el texto, son 3. Segunda diapositiva para que le tomen la captura de pantalla. Tercera diapositiva, perdón, son 4. Y cuarta diapositiva, ¿ok? Y nos vamos a la primera pregunta, que decía, ¿quién es el personaje femenino del texto? Otra vez la 1, bueno, yo pongo la 1. Vamos a ser un poquito ágiles, maestros míos. Yo quisiera poder atender a todas las solicitudes de cada uno. Pero acuérdense que somos 300. ¿Ok? Listo la 1, me voy. Vale. Ok. Primera pregunta. ¿Quién es el personaje femenino del texto? Ya les voy a mandar para que ustedes puedan votar. La lanzo. ¿Quién es el personaje femenino del texto? Una exnovia que el narrador enfrenta en el cine. B. Una mujer que el narrador conoce en el cine. C. Una vieja amiga que el narrador encuentra en el cine. O D. Un personaje ficticio que el narrador concibe como pareja ideal. Miremos cómo va esa votación. Liliana Jaimes, dime, escríbeme, Liliana. Repito nuevamente, me están diciendo que la segunda diapositiva, primera, segunda, tercera, cuarta y pregunta. ¿Cómo va esa votación? Con el quórum hacemos el cierre de la pregunta. Cinco, 4, 3, 2, con 200 votantes. A ver, vamos. Y 1, finalizamos votación en estos momentos. Compartimos los resultados. A ver. Están observando, 143 personas dijeron o seleccionaron la opción B. ¿Listo? Tenemos en segundo lugar la opción D con 32 y la opción C con 24. Y la respuesta correcta es... Vamos a ver cuántos puntos equivaldría para nosotros esto en la prueba.
6 puntos podría costarnos una pregunta como esta, de identificar los personajes del texto. Respuesta correcta, opción B. Recordemos la opción B, una mujer que el narrador conoce en el cine, que se vuelve la mujer de su vida, por lo que podemos inferir. ¿Vale? Siguiente pregunta. Cuando el narrador usa la frase, abro comillas, usted admira a los hermosos, a los normales, supone que, recuerden que esto lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿qué pasaba cuando en una pregunta me aparecía una frase entre comillas? ¿Qué me estaba invitando a hacer esto dentro de las preguntas? A que realizara una paráfrasis textual. ¿Lo recordamos? ¿Recordamos que es una paráfrasis? Muy bien, parafraseo, paráfrasis. Sí lo tenemos claro. Entonces, recordemos que una paráfrasis es poner con otras palabras, ¿sí? O con unas palabras diferentes, lo mismo que se dice en la frase mencionada o entre comillas, ¿verdad? Entonces dice, cuando el narrador usa la frase, usted admira a los hermosos, a los normales, supone que A, la sociedad establece los parámetros de la belleza física. B, su experiencia personal determina si alguien es hermoso. C, la belleza física es parte de lo que conlleva ser normal. O D, los estándares de normalidad difieren de los de belleza. Vamos a votar en estos momentos. Se las voy a lanzar para que podamos votar en esta pregunta. ¿Ok? ¿Cómo nos va con este parafraseo? Bueno, listo. ¿Cómo va esa votación? ¿Cómo va esa votación? Uy. Vamos, vamos. Vamos votando a la 1. Cerramos votación a las 2. Ah, ustedes son muy juiciosos. Claro. Muy bien. Sí, Jenny Marixa, lo que estás mencionando es eso. La estructura del texto vendrían a ser los diferentes planos que encontramos como narración, historia y orden. Probablemente Sota, por favor, escribes la pregunta. Bueno, escribes la pregunta por el chat, por favor. Ay, están juiciosísimos mandando esas diapositivas por el chat. Yo sí decía, ¿por qué me vibra tanto esto acá? Qué juicio muchacho, Dios mío. Bueno, listo. Votaciones a la 1, votaciones a las 2, votaciones a las 3. Ay, Luis. La estructura del texto es como el esqueleto, Jenny Marixa, ¿sí? Son como las partes. Yo hablo de la estructura del cuerpo humano. ¿No? Dice, el cuerpo humano está dividido en 3 estructuras, cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? Es más o menos lo mismo o el equivalente a las tipologías textuales. Su estructura son como las partes que lo conforman. Bueno, finalizamos votación en estos momentos. Compartimos los resultados. A ver, dice así. Cuando el narrador usa la frase, usted admira a los hermosos, a los normales, se supone que, La respuesta es la opción C. Muy bien, maestros. La belleza física es parte de lo que conlleva ser normal. Es como
algo que él está relacionando. ¿Bien? Listo. Bueno, voy a ponerles otro texto para que trabajemos los 3 niveles de lectura. Este lo vamos a saltar, lo dejamos para otro día y vamos a trabajar uno que me encanta a mí por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! Se me fue. Bueno, vamos a trabajar un mini cuento, ¿sí? O un micro relato. Ah, ¿por qué no la de? ¿Qué nos decía la opción de me devuelvo? A ver, pues me devuelvo. A ver, pues vámonos hasta otra vez donde está mis maestros queridos. Bueno, esa es la primera. La segunda dice, la respuesta correcta es la C. La belleza física es parte de lo que conlleva ser normal. Y en la opción D me están diciendo que por qué no era la opción D. Dice, los estándares de normalidad difieren de los de belleza, pero es que estamos hablando de que vamos a hacer el parafraseo de la frase que está entre comillas en la pregunta. Usted admira a los hermosos, a los normales, ¿verdad? Entonces, ser hermoso o normal, ¿verdad? Es decir, que la belleza física conlleva a ser normal. Si no tienes belleza física, quiere decir que no es esa, pues no es el estándar al que debes llegar. Me dice, ¿por qué no es la B? Dice, su experiencia personal determina si alguien es hermoso. No es su experiencia personal, es la sociedad en donde están ellos. Es la que marca el estándar de belleza. Usted admira a los hermosos, a los normales. Es como si nosotros lo pensáramos dentro de nuestra sociedad. Para que una mujer sea considerada hermosa para el común de las personas, debe ser delgada, debe tener una cara bonita, tener proporcionados sus pechos y sus caderas, ¿verdad? Eso es lo que normalmente en el físico se considera como una mujer bella, ¿verdad? Es de esa misma manera en como aquí nos dicen que ser bello es ser normal. El que no cumpla con esto no sería normal, ¿cierto? Entonces, por eso la respuesta es la opción C. La belleza física es parte de lo que conlleva ser normal para la sociedad en la que está inmerso tanto el autor de este texto, los personajes y nosotros mismos. ¿Bien? Pero ¿dónde habla de la sociedad en el texto? Me está diciendo Tatiana López. No me está diciendo de manera explícita la sociedad, ¿cierto? Pero nos está diciendo que para ser aceptados, ¿cierto? Necesitamos tener pues como unas características físicas realmente como que se ajusten a esos parámetros, ¿verdad? Porque cuando él comienza dice, ambos somos feos porque ella tiene un hueco en el pómulo, yo tengo una quemadura, está diciendo que no tener belleza en el rostro te hace feo. ¿Y qué quiere decir eso? Un rostro que no tiene marcas es un rostro bello. ¿Bien? Y eso es algo que normalmente es lo que el común denominador de la sociedad podría prever que es. Exacto. ¿Por qué estoy haciendo explicaciones frente a esto? Porque hay muchas preguntas en el chat, ¿listo? Me están diciendo, teacher, ¿por qué no es la B? Teacher, ¿por qué no es la D? ¿Cierto? Entonces yo les estoy explicando. Por eso me devuelvo. Exacto, Ingrid Karina, gracias por el apunte. Los personajes son representaciones sociales. Maestros, qué pena, pero ustedes saben que cuando uno trabaja desde casa y es mamá, ellos están allí en cualquier momento para decir, aquí estoy mamá, ¿no? Ponme cuidado 2 segunditos. Entonces espero que lo comprendan un poquito y no se me vayan a enojar con eso. Vale, seguimos entonces.
Ya el otro texto no lo alcanzamos a hacer, es muy largo. Entonces nos toca hacer otro más cortico. Se lo dejamos para la otra semana, prometido. Para facilitar las cosas, explico cada opción, maestros. Claro, bueno, yo lo voy a hacer. Claro que nos demoramos más, ¿no? Nos demoramos un poco más, pero pues bueno, vamos a tratar de hacerlo. Listo, seguimos. Seguimos. Siguiente pregunta o siguiente texto, mis queridos maestros, dice así. Bueno, dice así. A ver. Gracias por acá lo que están diciendo. Trabajar el descarte de las preguntas. Maestro, yo quisiera poder hacer todo eso, pero me demoraría muchísimo y tenemos que avanzar un poquito. Cada uno de ustedes ya puede ir asumiendo los elementos que vamos teniendo en cuenta. Cada uno puede comenzar a ir haciendo su propio descarte, cada uno puede ir mirando cada una de las opciones para mirar cuál de ellas cala mejor, ¿cierto? Bueno, listo. Dice, Johnny conocía a un tipo, a secas. Johnny era así. Uno le decía, me encantaría multiplicar mis ahorros por 1000. Y él, conozco un tipo, me encantaría hacerme un tatuaje. ¿Dónde? En la nuca. Conozco un tipo. Me encantaría quedarme acá para siempre. Y ahí Johnny ya no conocía a nadie. Decía, ese es un país muy duro. Pero él vivía como un magnate. Cambiaba de carro cada 6 meses y seguía pagando el mismo leasing. Cobraba un subsidio de desempleo que nadie lo controlaba y era con eso que pagaba los moteles donde tirábamos. O las langostas que nos comíamos en Key West. O los VIP, pases de los bares de salsa a los que le gustaba llevarme en calle 8. Johnny vivía a expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana, y compraba hasta los calzoncillos de marca. Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano, como si temiera que si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies, como un pajarito famélico. Ese texto es tomado de Margarita García Roballo en el 2015, hasta que pase el huracán Bogotá, Laguna Libros. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, entonces tenemos un narrador también. Vamos a ver si se identificaron qué tipo de narrador es el que tiene este texto. Es diferente del texto anterior. Muy bien, Janet. Narrador testigo. Sí, la pillamos. Es un narrador testigo. ¿Por qué es un narrador testigo? Porque es alguien que está dentro del texto, no es el protagonista y me están contando la historia de otro. Ese es un buen ejemplo para narrador testigo. Súper bien los que lograron identificarlo. Bien. Bueno, y el personaje, no el narrador, el personaje de este texto es Johnny, que es un hombre, ¿cierto? Que como le dice aquí, vive a expensas de su esposa, que es mitad gringa, mitad ecuatoriana y no sé qué. Tómenla el pantallazo para que puedan ir y retomar el texto ahora con las preguntas. Bien. En este texto, pues vamos a tener, obviamente, nos van a preguntar personaje, nos van a preguntar diferentes planos y vamos a poder contestarlos. Bien. Se me perdió el mouse. Ok. Preguntas por acá. Ok, Marixa, gracias. Lo mandan a los grupos. Primera pregunta. El adjetivo que mejor describe a Johnny. Adjetivo. ¿Quién recuerda qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que califica a un nombre o califica un sustantivo. En otras palabras, que lo caracteriza. Una cualidad, muy bien. El adjetivo que mejor describe a Johnny es A, vividor, B, generoso, C, trabajador o D, mezquino. Lanzo la pregunta para que puedan responder. Fácil este descarte. Johnny es un vividor, es generoso, es trabajador o es mezquino. Hay dos que no podemos decir que es él, ¿no?
que por descarte estaríamos diciendo que una sería falsa y la otra sería absurda. Bueno, rapidísimo con esta votación. Está muy fácil. Ahora sí todas fueran las preguntas que nos aparecieran. 1, 2 y 3. Finalizamos votación. Apenas ahí, cuando hayan 200 personas votando, ahí cierro la votación. Listo, esa es la constante que estoy manejando. Cuando haya 200 votantes. Ok, aquí está la respuesta. 187 personas dijo o dijeron que era la opción A. 10 la opción B, 3 la opción C, 7 la opción D. Bueno. Bueno, es que hay varios grupos, Rosa, hay varios grupos, entonces dependiendo de las personas que estén liderando el grupo, porque tú sabes que hay unas personas que siempre como que lideran el asunto, lo están mandando. Entonces, yo estoy en algunos, estoy como en 3, entonces por lo que veo, eso es lo que está pasando en los 3. De pronto en tu grupo, te animo para que tú lo lideres y lo compartas. Bueno, entonces vamos con la respuesta correcta. And the winner is... Una pregunta como esta, miren, es tan básica, solamente 3 puntos y la respuesta correcta es la opción A. Es un vividor, es una pregunta de nivel 1, es totalmente literal y la respuesta C nos da por lo mismo que nos dice el texto. Bien. Segunda pregunta. Miren cómo me preguntan por el tipo de narrador. El fragmento lo narra A, un observador neutral, B, Johnny el protagonista, C, un narrador omnisciente o D, alguien que conoce a Johnny. Facilísimo. Aquí vemos en este ejercicio cómo nos indagan por los planos de análisis que observamos. Dijimos que el tipo de narrador era un narrador testigo o narrador en segunda persona. ¿Cómo va esa votación? A ver, apenas hayan 200 votos, cerramos la votación. Cinco, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación con 205 votantes. Compartimos resultados. Miren cómo quedaron. Sencillísimo, mis queridos maestros. Cuando hablamos de un observador neutral, estaríamos hablando de un narrador en tercera persona, ¿cierto? O narrador omnisciente. Si hablásemos de un Johnny, el protagonista, estaríamos hablando de un narrador protagonista o en primera persona. Un narrador omnisciente podría ser la misma característica de la opción A, pero resulta que es alguien que conoce a Johnny, es un testigo de lo que está pasando con Johnny. Por lo tanto, esta pregunta vale 6 puntos, la identificación de un narrador, y es la opción D, que me dice alguien que conoce al personaje principal. ¿Listo? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es contrario a la palabra famélico? Aquí lo que nos están diciendo es, de una u otra manera, active lo que es la sinonimia. La sinonimia para identificar, ¿sí? Un sinónimo, perdón, un antónimo es un adjetivo contrario a la palabra famélico. Tengo que saber qué es famélico, ¿verdad?
Si yo hablo de un perro famélico, estaría hablando de un perro flaco, pero me están diciendo que tiene que ser lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. ¿Cuál de los siguientes adjetivos es contrario? Es un antónimo de la palabra famélico. Esta es una de las formas más populares que nos utiliza las pruebas de medición para poder hacer definición de términos por sinonimia o antonimia. Famélico es que pasa mucha hambre, sí señora. Bueno, que está delgado, que está flaco, entonces estamos hablando del significado contrario. Ah, señorito. Perdón, ya las gafas no me sirven para ver. Eliasit Pertus. Señor Eliasit, discúlpame. 5. Esta pregunta está muy fácil. 4, 3, 2. Ahí sí corren, ¿no? Ah, Dios mío, bendito mi Dios. Finalizar votación. Cualquier parecida con los chicos es pura coincidencia. Bueno, el antónimo de la palabra famélico o el significado contrario de la palabra famélico es opción C, que me dice relleno, gordito, ¿verdad? Porque magro es sin grasas, enjuto, no tiene nada que ver con el término famélico, esquelético, es decir, flaco, y no estamos hablando de sinónimos, sino de antónimos en este caso. Bueno. Esta la hicimos la clase pasada y nos vamos a hablar de texto expositivo. ¿Listo, maestros? Bueno, tuvimos 2 ejercicios en donde alcanzamos de pronto a identificar los elementos que nos pueden salir dentro de, dentro del plano de los planos de el análisis de la estructura narrativa. ¿Listo? Bueno. Exacto, pero sigue siendo muy sinónimo y estamos trabajando es antónimos. Vámonos para características del texto expositivo. ¿Listo? Esta es una de las mayores fortalezas que ustedes van a tener cuando identifiquen las tipologías textuales. Vamos a identificar hoy cuáles son las características de un texto expositivo. Bien, vamos a mirarlo. Bien juiciosos, bien. Los textos expositivos, ojo, difieren de los textos argumentativos, difieren. No son iguales a los argumentativos. Grábeselo en la mente, grábeselo en el corazón. Los textos expositivos difieren. ¿En qué difieren? ¿Cuál es la principal diferencia? Píllensela, se las voy a decir para que la tengan clara. Un texto expositivo explica un tema. ¿Bien? Un texto argumentativo, ¿sí? Soporta una idea, ¿sí? Soporta una idea, argumenta una idea, respalda una idea. Tema diferente a idea, ¿bien? Un tema es, por así decirlo, un concepto universal identificado. Una idea es un pensamiento subjetivo de una persona. ¿Ok? Ahí está la principal diferencia. Texto expositivo, me devuelvo, explica un tema. Texto argumentativo, argumenta, valga la redundancia, una idea. Un tema es un concepto universalmente reconocido, aceptado, probado y estudiado. Una idea es un pensamiento subjetivo de un autor, de una persona, de un ser. ¿Ok? Ahí va las principales diferencias. Con el informativo trabajamos otro día. Listo, vamos despacio porque si no, no nos alcanza el tiempo y no podemos darle orden a la secuencia de trabajo, ¿sí?
Informativos trabajaremos la próxima clase, argumentativos la otra, porque si no se nos vuelve un sancocho, ¿vale? Y la idea es que podamos ir organizando en libreta de apuntes cada una de las informaciones que trabajamos en cada una de las clases. ¿Listo? Bueno, ¿difiere de qué? Un texto expositivo, digamos que es de pronto un contenido enciclopédico, ¿sí? Difiere de un ensayo, difiere de una difiere de un ensayo, difiere de un editorial, ¿verdad? Difiere de un cuento. Bien, vamos a hablar de esas características que debe tener. Bueno, entonces vuelvo. Vayan tomando sus apuntes, pero esos apuntes no los dejen en el escrito, asimílenlos. Por eso se los estoy explicando de una manera que usted, dentro de lo que me pueda entender con las palabras, se le quede grabado. ¿Listo? Un texto expositivo explica un tema. Un texto argumentativo me prueba una idea, me convence sobre una idea, me argumenta sobre una idea. Un tema, que es lo del texto expositivo, es un concepto universal aceptado, estudiado e investigado. Es una verdad universal. Mientras que una idea es un pensamiento de tipo subjetivo que le pertenece a un ser. ¿Ok? Hasta allí vamos. No hemos dicho nada más. Características del texto expositivo. ¿Listo? Su función comunicativa es referencial, ¿verdad? ¿Referencial qué es? O su intención comunicativa siempre va a ser darnos información sobre un tema. Subrayo esta palabra, ¿bien? Subrayo la palabra tema. ¿Bien? El vocabulario de un texto expositivo siempre es específico, propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Un texto expositivo puede ser de tipo científico o puede ser de tipo literario o puede ser de tipo matemático o puede ser, sí, dependiendo del orden de, ¿cómo lo decimos? Del eje disciplinar al que pertenezca el tema, va a tener un vocabulario técnico para él, por así decirlo. Sin palabras, hoy está desatado. Ay, sí, perdón, maestros, perdón. Perdónenme en esta y la de la próxima semana. Ay, no, perdón, en serio, me puse roja. Okay. ¿Cómo identificarlos? Ya se los voy a mostrar, ¿cierto? ¿Cómo lo identificamos? A ver, ¿cómo identificamos un tema? Primero, podemos irnos a la referencia bibliográfica, es una forma de identificarlo, ¿no? La referencia bibliográfica nos ubica inmediatamente en una tipología textual, ¿cierto? Si me dice tomado de la columna de opinión del periódico El País, yo sé que una columna de opinión es un texto argumentativo porque me va a sustentar, me va a analizar la opinión de alguien, ¿verdad? Pero si me dicen que es tomado de la revista científica National Geographic, yo inmediatamente me doy cuenta que es una información, es un tema que está siendo explicado por una revista. Bien, esa puede ser, por así decirlo, una de las principales formas de identificar la tipología. ¿Listo? Ahora bien, también me dice que, y aquí está de pronto el principal tip, si no nos pillamos o no logramos identificar en la referencia bibliográfica, podemos decir que
en un texto expositivo siempre vamos a encontrar como elementos característicos para el desarrollo de su temática, por así decirlo, que siempre me van a definir algo. Es decir, me lo van a conceptualizar, que para hacer esa definición y esa conceptualización me van a hacer una ejemplificación. Entonces me van a decir cómo, por ejemplo, el caso de no sé quién, cómo, por ejemplo, no sé qué más, ¿sí? Una ejemplificación. Y pues hay una reiteración de ideas, perdón, una reiteración de ejemplos, una reiteración de elementos que siempre me están afirmando el tema principal. ¿Listo? En donde podemos encontrar, aquí está en las clases de texto, que esto nos sirve para guiarnos frente a las referencias bibliográficas, clases de textos expositivos, entonces tenemos manuales de estudio, tenemos entradas al diccionario, ¿verdad? Todos los artículos que aparecen en Wikipedia, por así decirlo, claro que no es la mejor fuente para darles ese ejemplo, pero es la que muchos consultan a la hora de encontrar la definición de conceptos, ¿sí? Artículos periodísticos, pero artículos periodísticos que no sean de opinión ni editoriales, porque los de opinión y los editoriales pertenecen a la tipología de textos argumentativos. Entonces, por eso me están diciendo artículos periodísticos, pero sobre ciencia, entre otros. ¿Bien? ¿Qué es una entrada de diccionario? Pregunta Lizeth Karina. Angelina Benavides me dice que una cartilla escolar sí es un texto expositivo. Los textos escolares son textos expositivos porque me desarrollan conceptos. Género literario, dramático, es el que me definen, ¿no? Bueno, ¿qué es una entrada de diccionario? Una entrada de diccionario es una definición de un concepto, querida Lizeth Karina. Bueno, me están diciendo que repita algo. Voy a ver qué es lo que me dicen que repita. Las referencias bibliográficas nos ayudan a identificar el tipo de texto. Que no sea de semana. Que no sea de semana. En la revista Semana también tenemos artículos, textos expositivos, ¿ya? Ahí es cuando tenemos que mirar el tipo de columna que podemos tener. En el periódico tenemos textos expositivos, tenemos textos informativos y también tenemos textos argumentativos. Ahí en donde tenemos que pillárnosla. En la columna en donde se presente. Ahí es donde está nuestra experticia y donde está nuestra agudeza como adultos que somos para poder identificar cada una de las fuentes. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Y nos dice que siempre para explicar, ¿cierto? La información que contiene este texto expositivo, siempre nos van a utilizar dos estrategias. Nos van a utilizar mucho lo que es la descripción de la temática y también nos lo van a comparar, ¿sí? Estos serían, por así decirlo, tips para identificar el texto expositivo. Este es otro tip para identificar el texto expositivo. ¿Bien? Bueno, vámonos a un texto expositivo. En un texto expositivo no vamos a encontrar una pregunta que me digan la idea principal del texto anterior es, porque si me están hablando de idea, me están hablando de texto argumentativo. Me van a decir, ¿cuál es el tema del texto anterior? Entonces, inmediatamente decimos, el tema es este. ¿Ven? Bueno, vámonos con un texto expositivo. Vamos a ver. Uy, Dios mío, ya la hora que es. Por Dios santo bendito y una santa custodia. Con ustedes se me pasa el tiempo muy rápido, rapidísimo. Preguntas frente a esto que estoy explicando para no devolverme y poderme ir a la ejercitación, mis queridos maestros. Bueno, por aquí hay una pregunta. Es que yo estoy viejita, por eso hablo de la Santa Custodia. Aquí donde ustedes me ven, como dijo mi papá, usted ya no se cocina con un atado de leña mía. Ajá. Ya estamos viejitos. A ver.
Me dice Lady que le explique de nuevo lo del vocabulario. Bueno, cada área del saber, por así decirlo, mi querida Lady, tiene un lenguaje en particular, ¿cierto? Términos específicos dentro de la disciplina que son propios. Por ejemplo, todos nosotros que estamos en el ambiente de la educación, ¿verdad? Nosotros hablamos de, por ejemplo, indicadores de desempeño, formatos de evaluación, metodologías, didácticas, planes de aula, planes de área, estándares, DBA, y si nos hablan de eso, nosotros sabemos qué es, ¿verdad? Pero ese mismo vocabulario, presénteselo a un ingeniero, ¿será que un ingeniero, pues diferente del profe Guevara, ¿no? Que es el ingeniero de los ingenieros, ¿verdad? Un ingeniero matemático y que tiene que ver con educación. Él dentro del trabajo de su empresa, ¿cierto? O una persona dentro del trabajo de una empresa, pues no lo va a necesitar, ¿cierto? Dígame, un ingeniero civil, ¿para qué va a necesitar hablar de competencias, de metodología, comenzar a hablar de planes de clase y de planes de aula? No lo necesita, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vocabulario específico, o sea, es el vocabulario que dentro del texto, por la temática que él va a desarrollar, va a ser propio de la disciplina. ¿Bien? Como maestros de ciencias naturales, entonces ustedes van a hablar de la biosfera, del ecosistema, del hábitat, y para ustedes va a ser muy sencillo identificar la diferencia entre cada uno de esos términos. A nosotros los maestros de lengua castellana, hablar de género lírico, dramático, hablar de género narrativo y diferenciar entre una zarzuela, de una comedia, de una ópera y un drama normal, es algo sencillo porque nosotros es el vocabulario específico de nuestra área de estudio, mientras que para una persona que estudia, digamos, preescolar, hablar de la dimensión cognitiva, hablar de la dimensión no sé qué, va a ser diferente, ¿sí? A eso hago referencia con el vocabulario específico dependiendo de la temática que se desarrolle. Bueno. Bueno, Ángela Calvo me está diciendo, cuando se habla de idea es un texto, esta partecita se me esfumó. Ángela, una idea es una construcción de pensamiento individual. Cuando usted dice, yo tengo una idea, ¿cierto? Es que usted elaboró un pensamiento sobre algo, porque es suya. Por eso es que las ideas se patentan. Por eso es que las ideas, usted cuando tiene una idea innovadora, usted patenta su idea innovadora y es suya y le comienza a producir su platica, ¿ya? Los temas no se patentan, los temas son conceptos universales, estudiados por comunidades, ¿sí? Bueno, listo. Espero que con esta podamos ir a lo exacto. Oscar está apoyando, dice que es subjetivo, que es al texto argumentativo. No, la diferencia de texto es positivo y argumentativo. Bueno, me devuelvo. Listo, Ángela. Yo pienso que me voy a devolver hasta allá para que si de pronto la misma inquietud la tiene otra persona, pues con esta volver a referenciar lo mismo, le quede claro. ¿Listo? Un texto expositivo desarrolla un tema, lo clasifica, lo caracteriza, lo explica, un tema con un vocabulario especial, con unos ejemplos, ¿sí? Mientras que un texto argumentativo lo que hace es probarme un pensamiento o idea que se convierte en la tesis. Es subjetivo ese pensamiento o idea. Bien, es subjetivo. Le pertenece a alguien. Mientras que el tema es objetivo, no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. Es de todos y para todos. Bien. Espero que de esta manera te haya quedado un poco más claro, Ángela. ¿Me dejas saber si hay pulgar arriba o no? Vamos a la ejercitación. Yo creo que de esa manera es más fácil que lo tengamos más clarito. Vale, vale. Ay, la próxima clase que trabajemos texto argumentativo van a poder tener muchos más elementos para identificar las diferencias. ¿Vale? Bueno, vámonos con el argumentativo, perdón, expositivo.
Bueno, vámonos con este. Se llama la contaminación. Y píllense lo que dice aquí. Tomado y adaptado de www.nationalgeographic.es/medio ambiente/la contaminación. Eso es un texto científico, ¿eh? Bueno, listo. Vámonos con el texto para que le tomen el pantallazo y lo puedan comenzar a trabajar. No, no es argumentativo, Luisfer. A ver, Jenny, tienes la mano levantada, ¿me escribes por el chat, por favor? Bueno, este está más corto. Venga, trabajamos este porque estoy preocupada es por tiempo. ¿Me dejan trabajar este más corto, el otro se los dejo para la otra semana? Es que no nos alcanza por tiempo. ¿Me dejan, porfis? Venga, trabajamos este que por tiempo no es más fácil este. ¿Sí? O no es. Hay uno más corto. Yo había preparado 3 de cada tipología. Este que sigue siendo. ¡Ay! Este sigue siendo largo. No. Este sigue siendo largo. Con este sí podemos. Pero verás. Con este sí podemos porque no es tan largote y no nos quedamos tan pegados. Ay, es que no quiero que se me vayan enojados, no quiero que se vayan diciendo, esta señora no explicó nada. Bueno, entonces pónganle cuidado pues. Vamos a ver que tenga todas las características del anterior. Ojo pues, se los voy a leer concentraditos. Miren qué me está definiendo, qué me está contando, cuál es el tema, ¿bien? Cómo lo está caracterizando, describiendo, Dice, su cuerpo apareció en la sala. La policía lo encontró acurrucado sobre una alfombra sucia. Una vecina dio la alarma, alertada por el olor fétido que salía del apartamento. La vivienda pertenecía a un tal George Bell, que vivía solo, así que era fácil suponer que el cuerpo era suyo. Sus vecinos le habían visto por última vez 6 días antes, el domingo. El auto que movía de lado a lado de la calle para evitar las multas del tráfico se habían quedado desde el jueves en el lado equivocado con una sanción en el parabrisas. Su vecina le llamó por teléfono sin obtener respuestas. 50,000 personas mueren al año en New York. La mayor parte de quienes mueren tienen amigos y parientes que se enteran de inmediato. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie reclama. Sus cuerpos, nadie guarda luto. Apenas un nombre en la lista. En el 2014, George Bell, de 72 años, fue uno de ellos. George Bell, nombre simple, 2 sílabas, sin respuesta sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quién amó o a quién le amó. Con la mayor parte de los neoyorquinos, su vida transcurrió al margen. Cuando los bomberos forzaron la puerta, la policía irrumpió en una vivienda llena de cosas. No cabía duda de que se trataba de uno de esos ancianos aquejados del síndrome de Diógenes que lo acumulan todo. En la oficina del condado trabajaban 3 investigadores que peinaban las viviendas de los fallecidos y buscaban pruebas de que pudieron poseer en vida o de quienes pudieron ser sus familiares. En un trabajo peculiar, ese de ver lo que alguien guardó, el 24 de julio, 2 investigadores, Juan Plaza y Ronald Rodríguez, ingresaron al apartamento de Bell. Habían visto cosas peores, como una vivienda tan llena de cosas que la inquilina murió de pie porque era imposible caerse, o un lugar del que tuvieron que salir espantando pulgas. Rebuscaron entre la anarquía del apartamento de 74 metros cuadrados. El aire denso y hediondo, por única cama el sofá. Parecía que alguien había saqueado el dormitorio y el baño. La cocina estaba llena de basura inservible. El grifo no funcionaba.
Hacía mucho que la estufa no se usaba para cocinar. Hurgar entre las posesiones de los muertos, percibiendo su miseria, ha cambiado a estos hombres. Rodríguez, de 57 años, divorciado, siente la urgencia. Trató de vivir la vida como si fuera el último día. Nunca sabes cuándo te vas a morir. La soledad de tantas muertes ha hecho mella en plaza. Tiene miedo de ser él quien acabe tirado en el suelo. Este trabajo enseña mucho. Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quién hablar. Se muere. Y los parientes salen de quién sabe de dónde. Era mi tío, era mi primo. Dame lo que tenía. Dame, dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina. Esto es de Kleinfield, NR 2015, Morir solo en Nueva York, de New York Times, recuperado y adaptado el 23 de junio de 2016, de newyorktimes.com, 2015, Universal, Bell, Morir solo en Nueva York. Este texto es nuevamente un texto expositivo. Aquí no me está sustentando ningún pensamiento, no me está probando ninguna tesis. De hecho, es como un reportaje, ¿cierto? Sobre un reportaje de lo que significa morir solo en una ciudad como Nueva York, ¿sí? Me están explicando, me están describiendo muchas situaciones, me están hablando de un concepto que es el síndrome de Diógenes, que es de cómo se acumula, ¿cierto? De cómo se acumulan posesiones, ¿verdad? Los compradores compulsivos, por así decirlo. Entonces, aquí no me están diciendo, no me están argumentando por un lado ni por el otro, simplemente me están definiendo y me están describiendo. Ese es un texto expositivo. Vamos a mirar las preguntas, a ver cómo nos va. Me preguntaban ahora en el chat qué otro tipo de texto expositivo fuera del científico encontramos. Pues mira, este es un caso de un texto fuera del expositivo, perdón, fuera del texto científico que nos puede servir. Este es un reportaje. Un reportaje. Narrador testigo. Pues sí, es un narrador testigo, pero este texto no es narrativo, es expositivo. Pero sí hay alguien quien nos está contando. Vale, pregunta número 1. Dice así. ¿Cuál es el tema central del texto? Y esta para nosotros puede ser la principal seña de que el texto del que estamos hablando es un texto expositivo. Si aquí me dijera idea central del texto o pensamiento central del texto en la pregunta, de una lo identificaría como un texto argumentativo, pero me están preguntando por el tema. Me hablan de muchas cosas, pero ¿cuál es el tema? El identificar el tema sería, ¿sabe de qué le explicaron en el texto? Texto expositivo genera explicación. ¿Bien? No me voten por el chat, esperen que yo les mande la pregunta para que lo puedan hacer. Dice así, ¿cuál es el tema central del texto? El afán de acumulación de muchos ancianos. B, las disputas en torno a la herencia de un difunto. C, las precarias condiciones de vida en Nueva York. O D, la soledad en que mueren muchos neoyorquinos. Voy a lanzarla en estos momentos para que ustedes puedan votar. Están votando en este momento. Ok, Andy, ya te pongo las diapositivas para que las puedan tomar. Diapositiva 1. Diapositiva 2. Diapositiva 3. Question number 1 de ese texto. Perdón, pregunta número 6. ¿Cómo va esa votación? Va bien, vamos.
5, 4, 3, 2, 1 y 0. Finalizamos votación. Compartimos resultados. ¿Cómo la ven? Están diciendo 177 personas que la respuesta es la soledad en la que mueren muchos neoyorquinos. Y la respuesta correcta es... Miren lo que vale identificar la intención comunicativa de un texto. Siempre va a valer más de 5 puntos. 6 puntos para nosotros. Opción D. ¿Qué decía? La soledad en la que mueren muchos neoyorquinos. Ese es el tema. ¿Bien? Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. Epa, esta es mucho más específica porque nos están hablando de lo que pasó con los investigadores, ¿no? Tanto los investigadores Plaza como Rodríguez han aprendido a valorar la soledad gracias a sus trabajos. B, se han transformado a raíz de sus experiencias laborales. C, admiten que esculcar en las pertenencias de otro es un trabajo extraño. O D, creen que los ancianos son compradores y acumuladores compulsivos. Aquí se puede hacer un descarte tremendo y facilísimo porque está muy clara cuál es la absurda, cuál es la falsa, cuál es la específica y cuál es la respuesta correcta. Vuelvan al texto. Bueno, vamos pues. ¿Cómo va esa votación? A ver, se me pegaron con ella. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vamos a detener votaciones en este momento. Apenas lleguemos a los 200. Dos y 1. Listo. Finalizamos votación en estos momentos. Alcanzaron a votar 190 personas. Compartimos resultados. ¿Ustedes lo alcanzan a escuchar? Qué vergüenza. Bueno. Bueno. Listo. La respuesta correcta es... Ta, 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 ta. ¿Cómo ven esta respuesta, amores, maestros?
se han transformado a raíz de sus experiencias laborales. Sí, o sea, después de lo que les ha pasado, no vuelven a ser los mismos. Bien. Bueno, este texto tenía dos preguntitas. Miremosla ahora. ¿Alcanzamos a hacernos un otro textico? ¿Trabajamos el de contaminación marina? La que no era, bueno, hagamos el descarte. ¿Cuál es la que no era? A ver, los veo. La que no era, la falsa, ¿cuál era? La falsa, ¿cuál era? La falsa, digamos que era la D. Creen que los ancianos son compradores y acumuladores compulsivos. La absurda, admiten que esculcar las pertenencias es un trabajo extraño. Y de pronto la que se quedaba en duda o la que de pronto generaba duda era, han aprendido a valorar la soledad gracias a sus trabajos, ¿no? No solamente a valorar la soledad, sino a evitarla. Sería como la específica. Ahora, un compañero nos decía que qué pasaba con ese descarte en caso de que solamente hubiesen 3 opciones de respuesta. Ahí hay un juego de haber aprendido a hacer un descarte con 4 opciones que nos sirve también muchísimo. ¿Por qué razón, mis queridos maestros? Porque siempre vamos a tener, y de eso depende el nivel de complejidad. Si tenemos 2 cascaritas y la respuesta correcta, vamos a tener un nivel de complejidad más alto. Pero recuérdense que en lectura crítica siempre va a ser la que mayor nivel de generalidad tenga, la que sea más incluyente, más abarcante, la que nos va a servir como respuesta correcta, por así decirlo. Si nos aparece una absurda, una falsa y la respuesta correcta, pues es mucho más fácil de hacer el descarte. O si nos aparecen 2 absurdas y una correcta, pues es mucho más fácil. Pero entonces vamos a optar por la opción en que aparece una falsa, una absurda y la respuesta correcta, o nos va a aparecer 2 específicas y una respuesta correcta en caso de que no llegara a aparecer un formato de 3 preguntas nada más. Listo. Arranquemos con la contaminación marina. Si me paso de las 9:30, por ahí 5 minutos, me lo regalan, ¿listo? Me lo regalan porque tenemos 11 minutos para hacerlo y las 2 opciones de votar. La contaminación marina dice, debido a la inmensidad y profundidad, ok. Bueno, los que se van a salir después a las 9:30 en punto, entonces ya saben que retoman la grabación y ahí ven el pedacito que les quede faltando, ¿bien? Yo trataré de no demorar. Dice, debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace poco se creía que podrían ser utilizados para verter sustancias basuras y químicas en cantidades limitadas, sin que esto tuviera consecuencias importantes. Los partidarios de continuar con los vertidos en los océanos incluso tienen un eslogan, abro comillas, la solución a la contaminación es la dilución. En la actualidad, basta con fijarse en la zona muerta del tamaño del estado de New Jersey que se forma cada verano en el delta del río Mississippi, o en la extensión de 1.600 kilómetros de plástico en descomposición en el Pacífico Norte, para darse cuenta de que esta ideología de la dilución ha contribuido a llevar al borde del colapso lo que tiempo atrás fue un ecosistema oceánico próspero. Existen pruebas de que los océanos han sufrido a manos del hombre durante miles de años. Sin embargo, estudios recientes demuestran que la degradación, especialmente en las zonas costeras, se ha acelerado notablemente en los últimos 3 siglos a medida que han aumentado los vertidos industriales y la escorrentia procedente de explotaciones agrarias y ciudades costeras. Algunos de los contaminantes más comunes derivados de la actividad humana son los plaguicidas, los fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, aguas residuales, plásticos y otros sólidos. Muchos de estos contaminantes se acumulan en las profundidades del océano, donde son ingeridos por pequeños organismos marinos, a través de los cuales se introducen en la cadena alimentaria global.
Los fertilizantes ricos en nitrógeno que utilizan los productores agrícolas en zonas del interior, por ejemplo, acaban en las corrientes, ríos y aguas subterráneas locales y más tarde se depositan en los estuarios, bahías y deltas. Este exceso de nutrientes puede provocar un crecimiento masivo de algas que consumen el oxígeno del agua, lo cual genera zonas en las que no puede haber vida marina o apenas existe. Los científicos han descubierto 400 zonas muertas con estas características en todo el planeta. Los humanos comienzan a percatarse de la insostenibilidad de la filosofía de la dilución. Muchas leyes nacionales y protocolos internacionales prohíben en la actualidad el vertido de sustancias nocivas en los océanos. Si bien su aplicación es a menudo incierta, se están creando santuarios marinos con el fin de mantener ecosistemas marinos pristinos. Asimismo, se están llevando a cabo iniciativas aisladas que han logrado cierto éxito en la restauración de estuarios y bahías. Ahí nos están hablando que esa teoría de la dilución, ¿verdad?, es algo que realmente no está funcionando porque hay muchísimas zonas muertas en el planeta que hacen y que comprueban de que esa teoría de la dilución no funciona y pues nos presentan los ejemplos, las características. Texto informativo, pero más que informativo es como expositivo. ¿Listo? Miren la fuente, tomado de National Geographic, medio ambiente, contaminación, güere, 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 güere. Dice, de acuerdo con el texto, aquí no es lo que usted piensa, y aquí esta pregunta es por así decirlo, de nivel 1. De nivel 1 es decir, que es de forma literal, es lo que el texto dice. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la causa inmediata de las zonas muertas en un océano? A, el exceso de nutrientes. B, la ausencia de oxígeno. C, la ausencia de vida marina. O D, la presencia masiva de algas. Ojo que aquí hay causa-efecto, ¿no? Aquí hay una causa y el efecto se ve determinante. Vamos con esta. El texto, ok, nuevamente te pongo el texto. Oigan, ahí están, pero están parejitos en esa votación todos. Parejitos, parejitos. Bueno, está ganando ahora sí la que tiene que ganar. Yo creo que se retomaron nuevamente el texto. ¿Cuál es la causa inmediata de las zonas muertas? Y también la podemos sacar por típica deducción. ¿Qué hace que un organismo esté muerto? O que los organismos mueran. A ver. Ahí está más fácil para que voten por la que debe ser. Bueno, no estoy tan desilusionada. 5, 4, 3, 2. Vamos pues con 200 votantes, maestros. 2 y... Ya se cumplieron los 2 minutos que debe tener cada pregunta. Finalizo votación.
Compartimos resultados. A ver, miremos cada una. ¿El exceso de nutrientes hace que haya zonas muertas? No. El exceso de nutrientes hace que haya una presencia masiva de algas. Y si hay una presencia masiva de algas, pues se acaba el oxígeno. ¿Listo? Esa es una consecuencia en general. Por lo tanto, la respuesta correcta es opción B, que era la ausencia de oxígeno. De acuerdo con el texto, ¿cuál es la causa inmediata de las zonas muertas? Que no hay oxígeno. ¿Por qué no hay oxígeno? Por la presencia masiva de algas. ¿Y por qué hay presencia masiva de algas? Exceso de nutrientes. Ahí es donde podemos ver la secuencia, ¿no? ¿Qué viene primero, qué viene segundo y qué viene tercero? Y la ausencia de oxígeno, pues por lo tanto hace que no haya vida marina. Pero la causa inmediata es la ausencia de oxígeno. Si estuviera que organizar los elementos, tendría que decir que este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3 y finalmente en ese proceso la C sería la 4, pero la causa inmediata sería la ausencia. ¿Ok? Bueno, también aplicaba que estaba en comilla, que es una zona muerta. También aplicaba ese principio. Sí, Rosa, muchas gracias por hacer el apunte. Siguiente pregunta. Siguiendo el argumento general del texto, ¿cuál de los siguientes enunciados podría cerrar el último párrafo? O teniendo en cuenta el tema general del texto, por así decirlo. ¿Con cuál de estas 4 premisas o con cuál de estas 4 opciones podríamos cerrar este texto? A. En resumen, estas leyes e iniciativas comprueban que la dilución es una ideología del pasado mandada a recoger. B. En conclusión, estas iniciativas demuestran que el problema de dilución se puede contrarrestar y efectivamente a corto plazo. C. Sin embargo, y pese a estas iniciativas, se requiere un esfuerzo de mayor alcance para dar una solución definitiva al problema de la dilución. O D. No obstante, se requieren más iniciativas de este tipo para demostrar definitivamente la insostenibilidad de la dilución. Se las voy a lanzar en este momento y con esta pregunta cerramos nuestro trabajo del día de hoy para que vayamos a las conclusiones generales de la clase. ¿Cómo cerraríamos este texto expositivo? Exacto, cualquier conector podría ser válido para cierre. Tenemos que buscar es el más apropiado, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de texto que es. No necesariamente porque diga en resumen o en conclusión, esa debe ser el conector que nos sirva, ¿no? Sino, por ejemplo, en este caso tenemos 2 conectores de contraste que son sin embargo y no obstante. Sin embargo y no obstante está diciéndome que hay una idea aquí que es fuerte, ¿sí? Pero también hay otra que también es igual de fuerte. El que tiene que tomar la decisión de por cuál de las dos se va a ir es el lector cuando lo está haciendo. Bueno, cerramos votación en este momento. Conteo final. Ya pasaron los 2 minutos que debe tener cada pregunta. Finalizo votación ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados.
Sí, sí, puedes descartar desde esa premisa, Javier. Bueno, nos fuimos a mirar la respuesta correcta. De esa manera, identificando la tipología textual es para nosotros mucho más fácil encontrar, ¿cierto? Sin embargo, y pese a estas iniciativas, se requiere un esfuerzo mayor para dar una solución definitiva al problema de la dilución, es la respuesta correcta. No te entiendo, no te entiendo, Jaime, ¿qué es lo que me estás preguntando? No, no puedes descartar desde esa premisa, Javier. La premisa que estás diciendo es que los conectores no son propios de cualquier tipo, de todas las, de una tipología textual, por así decirlo, precisa. Yo no puedo decir que los conectores de contraste solamente son para los textos argumentativos, ¿verdad? Los conectores de contraste siempre se van a utilizar cuando necesite equilibrar dos temáticas, dos argumentos, dos pruebas, dos ejemplos, ¿entienden? Siempre que necesite equilibrarlo, siempre que necesite mostrar esas dos opciones, puedo hacerlo. Ojo, el hecho de que sea un texto expositivo no quiere decir que no va a ser un cierre reflexivo, ¿me entienden? Porque ahí es la parte donde la gente de pronto comienza a patinar y comienza de pronto a decir, no, pero es un texto argumentativo. La forma en cómo se presentan los hechos y al decir en todo el texto, ¿cierto? Que no hay líneas de argumentación, sino que me están explicando una temática, ¿verdad? Con eso tengo para decir que el texto es expositivo, pero al cierre, un texto expositivo para hacer el cierre, para poder como redondear la situación, ¿cierto? Siempre tiene que terminar tomando las ideas fundamentales y uniéndolas para poder que la persona que te está leyendo como que haga, por así decirle, la burbuja que te permita cerrar, para que no le queden, por así decirlo, para que no le queden cabos sueltos, ¿sí? Entonces, primero, no podemos casarnos y determinar tipos de conectores con tipologías textuales porque cualquier conector puede ser utilizado en cualquier tipología textual. Entonces yo no podría decir que en un cuento si me aparece la palabra sin embargo, entonces no puedo utilizarlo porque sin embargo es del texto argumentativo. No, yo no puedo decir eso. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a hacer cierre de la clase de hoy para que se puedan ir a descansar no dilatemos más. ¿Listo? Dejo de compartir en este momento y hacemos el cierre. Ojo, hasta ahora hemos visto dos tipologías textuales, por así decirlo, en su estructura para poder ir depurando los posibles textos o las posibles temáticas que les vayan a salir en la prueba que van a presentar ustedes próximamente. Entonces vimos en la clase número 1, que fue la pasada, texto narrativo, y el día de hoy retomamos, hicimos dos ejemplos de texto narrativo, ¿verdad? Para poder hablar de cuáles son sus planos de análisis, cómo se pueden presentar estas preguntas que nos pueden salir. Y hoy hablamos del texto expositivo, sus características y su estructura. Las partes fundamentales de un texto expositivo son introducción, desarrollo del tema y cierre o conclusión. Independientemente de que el texto sea expositivo, siempre que un texto tenga hacia el final cierre o conclusión, o desenlace, en el caso del narrativo, siempre que tengamos la parte final, siempre vamos a tener como cierre, para que haya un cierre de ideas, para que haya un cierre de tema, o para que haya un cierre de la temática que se esté tocando, siempre vamos a encontrar o reflexiones o recomendaciones, independientemente de la temática o de la estructura textual que estemos trabajando. ¿Listo? Independientemente de eso, el cierre de un texto, si estamos hablando de un texto narrativo, al final siempre como que nos dan una enseñanza. Estoy hablando de fábula, de cuento, de mito, ¿verdad? Siempre como que me enseñan algo al final.
Si estamos hablando de texto argumentativo, pues mucho más, ¿no? El texto argumentativo siempre te recomienda, te reflexiona, porque en el texto argumentativo, en la parte de la conclusión, se desarrolla la competencia propositiva. Pero eso lo vamos a ver la otra clase, ¿bien? No nos vamos a meter más por allí. Pero también en un texto expositivo hay conclusión, y conclusión es cierre, es coger cada uno de los cabos que expliqué en el texto, unirlos y hacerles un nudito para decirle, vea, aquí los amarramos y aquí terminó este tema con el cual comenzamos. ¿Listo? Bueno, me están pidiendo que ponga la diapositiva de las características del texto. Javier, ¿tú quieres preguntarme algo? Que tenías ahora la mano levantada. Javier Garzón. ¿Listo? Miren, aquí en las partes de las estrategias que utiliza el texto expositivo tenemos algo que nos va a poder ayudar a entender un poquito el por qué se cierra de esa manera, y es que un texto expositivo también hacia el final hay una reformulación de los elementos, ¿no? Es como si todos los cabos que utilicé para explicar, ¿verdad? Los tuviera que anudar al final para que no se me soltara ninguno y poder hacer el cierre del texto. Y eso es lo que vimos con el texto que estábamos trabajando de la contaminación marina. Al final me lo cogen todas las arandelitas, me les hacen nudo y el moño queda listo para que no quede nada por fuera. ¿Listo? Mis maestros, son las 9:38. Creo que no me pasé mucho del tiempo. Les deseo una excelente noche a todos. Cualquier pregunta me la dejan por el chat y pues espero verlos la próxima clase. Que mi Dios les pague por la paciencia, que mi Dios les pague por la escucha, y ustedes saben que estoy aquí para lo que necesiten. Espero que nos haya servido esta clase para despejar algunas de las dudas y para poder refrescar algunos conocimientos que podamos haber tenido dormiditos. Que Dios les pague, muchas gracias. Me dejan los comentarios y me dejan las preguntitas por el chat, que con mucho gusto se las soluciono. Feliz noche para todos.